Bienvenidos a un nuevo módulo del curso virtual Introducción a la Ecoeficiencia en las Instituciones Públicas. Soy la ingeniera Carmen Huevín Morales, especialista de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. En este nuevo módulo vamos a continuar con las herramientas de gestión y en este caso explicaremos lo relacionado al plan de ecoeficiencia y también al seguimiento y evaluación de este instrumento. Vamos a partir por una breve introducción, luego continuaremos explicando el plan de coeficiencia y finalmente lo relacionado al seguimiento y evaluación del plan de coeficiencia. Todo ello está basado en la guía de coeficiencia, la versión del 2016 y también en el Decreto Supremo 016-2021 MINAN que aprueba disposiciones para la gestión de la coeficiencia en las entidades de la administración pública. La guía de coeficiencia, como ya hemos mencionado, contiene 4 módulos. Para fines de la presentación lo vamos a denominar secciones. Y en este caso nos tocaría abordar lo que corresponde a la sección 3 del plan y a la sección 4 referida al seguimiento y monitoreo del plan de coeficiencia. En la normativa de coeficiencia, específicamente en el artículo 7 del Decreto Supremo 016-2021 MINAN, que nos habla acerca de las disposiciones para la gestión de la coeficiencia en las entidades de la administración pública, nos hace mención a 3 etapas: a la etapa de planificación, a la etapa de implementación y a la etapa de seguimiento y evaluación. Y es en la etapa de planificación donde vamos a realizar la aprobación de los documentos de planificación que marcan el inicio de las actividades, ¿no? Y es aquí donde vamos a establecer objetivos, metas, indicadores y acciones concretas para poder lograr este proceso de implementación. Y uno de los instrumentos más importantes dentro de esta etapa es el plan de coeficiencia. Este plan de coeficiencia va a contener objetivos, metas, indicadores y acciones enfocadas a la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos por cada uno de los componentes: uso eficiente de energía, uso eficiente del agua, uso eficiente del papel y materiales conexos, uso eficiente de combustibles, gestión de residuos sólidos y la promoción de una cultura de coeficiencia. Todo enfocado a mejorar las condiciones de la entidad para poder obtener resultados positivos. Antes de continuar e ir a la sección 2, es importante que entendamos nosotros la diferencia entre lo que es un objetivo, un indicador y una meta y cómo se construye cada uno de ellos, porque finalmente nosotros vamos a establecer objetivos, indicadores y metas por cada uno de los componentes en nuestro plan de coeficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta? ¿No? Nos dice la lámina que el objetivo es un propósito concreto que se quiere realizar para alcanzar una meta. Y una meta es el fin último al que se quiere llegar, mientras que el objetivo es el paso que se quiere cumplir para poder alcanzar la meta, ¿no? Entonces, el objetivo nos define el qué se quiere lograr, ¿no? Es la finalidad a la que se van a dirigir nuestras acciones. En cambio, la meta nos va a indicar el cuándo y el cómo. Es el resultado ya específico y que tiene que ser medible y en un plazo definido para poder alcanzar nuestros objetivos. Un ejemplo es la meta comprar un carro en el futuro y mi objetivo es, se puede plantear ahorrar cierta cantidad de dinero, supongamos 800 soles mensuales por 3 años, ¿no? Entonces, vemos ahí la diferencia entre el objetivo, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Y cómo y cuándo lo voy a lograr, ¿no? Es establecido en nuestra meta. Para poder definir nuestros objetivos, que tienen que tener ciertas características, vamos a utilizar la metodología y citar la metodología de SMART, ¿no? En este caso son acrónimos por cada uno de los componentes que debe de tener, estas características que debe de tener nuestros objetivos. El primero hace referencia a que sea específico, el segundo a que sea medible, el tercero a que sea alcanzable, el cuarto a que sea relevante y el quinto a que sea temporal, ¿no? Vamos a explicar cada uno de ellos brevemente. Referido a la característica de que sea específico, definitivamente el objetivo no debe ser ambiguo, debe ser lo más claro y delimitado posible, y para ello puedo atender ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿De quién depende este objetivo? ¿Para qué es importante este objetivo? ¿Qué recursos tengo para lograr este objetivo? ¿No? Si nos vamos al ejemplo de pérdida de peso, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo es
quiero perder peso. No es ambiguo en ningún aspecto, yo sé concretamente lo que quiero y hacia dónde voy a orientar mis acciones. Que sea medible, nuestra segunda característica. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto debe estar unido con un valor numérico, ¿no? Y aquí lo vamos a relacionar con el indicador. Debe permitir evaluar tu progreso a través de indicadores, ¿no? Entonces es importante que nuestro objetivo permita que sea medible. Vamos al ejemplo de pérdida de peso, ¿no? En el ejemplo se indica, quiero perder 8 kilos de peso comiendo sano y haciendo ejercicio 4 días a la semana. Entonces aquí, ¿cuántos kilos deseo bajar? Ya lo he especificado, quiero perder 8 kilos. ¿Cuántos días a la semana haré ejercicio para lograrlo? Haré ejercicio 4 días a la semana, ¿no? En este caso, vamos ya considerando que mi objetivo puede ser medible fácilmente. Alcanzable, la otra característica. Se trata de que los objetivos que fijes sean ambiciosos, pero que también sean posibles, sean realistas. Debes tener las herramientas necesarias para alcanzarlo o poder obtenerlas fácilmente. Entonces, ¿qué tan posible es poder alcanzar y lograrlo? Relevante. Debe ser importante para ti o tu organización. Se debe considerar los recursos y presupuestos con los que cuentas. Se encuentra dentro de las prioridades de la organización. Estoy apoyado de quizás la alta dirección o dentro de la jerarquía, alguien que me apoye dentro del proceso, ¿no? Tiene que ser relevante, por eso, para la organización también la definición de los objetivos. Temporal. Es fundamental establecer fechas límites para cumplir un objetivo. Debes observar el inicio y el fin de un proceso, ¿no? ¿Cuándo lo vas a cumplir? Regresando al ejercicio de pérdida de peso, ¿no? Se establece bajar 8 kilos en 5 meses a través de una dieta específica y un régimen de ejercicio de mínimo 4 días a la semana, ¿no? Entonces, yo aquí ya estoy estableciendo en cuánto tiempo voy a lograr este resultado, en 5 meses, planteando que mi dieta específica y un régimen específico de 4 días a la semana. Entonces, ¿cómo yo empiezo a redactar mis objetivos? Los objetivos se redactan siguiendo la siguiente estructura. Vamos a empezar con un verbo en infinitivo, una condición de cambio y luego el sujeto. Pero para fines de poder empezar esta redacción se sugiere empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Primero, definir cuál sería mi sujeto. ¿Cuál sería la condición de cambio hacia el sujeto y cuál sería este verbo que yo finalmente voy a establecer que marcaría la condición de cambio, ¿no? Que debe ser un verbo en infinitivo. Entonces, primero empezamos con el sujeto. El sujeto es el usuario o elemento central en el que se espera generar un cambio o condición o estado. Por ejemplo, puede ser un usuario, puede ser una institución pública, puede ser un elemento, puede ser elemento central de una actividad o alguna función que se desea evaluar. La condición de cambio es el atributo sobre el cual se desea incidir en el sujeto, ¿no? ¿Qué esperamos mejorar del sujeto, ¿no? Se refiere a esta característica o situación que se desea cambiar. La condición de cambio puede estar relacionada a 3 atributos. Puede estar relacionada a eficacia, a eficiencia y también a calidad, ¿no? Y por último, el verbo en infinitivo, que marca la acción, la dirección de cambio que se desea lograr, ¿no? En la condición que se identifica para el sujeto. Debe representar un reto para la institución, sí. Algunos verbos que se sugieren y algunos verbos que se sugieren no considerar, ¿no? Algunos verbos sugeridos, asegurar, desarrollar, diseñar, evaluar, fomentar, identificar, incrementar, garantizar y reducir. Y algunos verbos que se sugieren no contemplar porque no declaran la responsabilidad o el curso de la acción, como por ejemplo contribuir, apoyar, procurar, impulsar o promover, ¿no? Algunos ejemplos de cómo se establece esta redacción de los objetivos, ¿no? Empezamos con el verbo en infinitivo, optimizar. Condición de cambio, el consumo de agua. ¿Hacia quién? Hacia los servidores públicos, por ejemplo, en la banda de Chilcayo. Mi verbo en infinitivo, asegurar. Condición de cambio, prácticas ecoeficientes. Sujeto de los servidores públicos de la institución X. Otro ejemplo, implementar, mi verbo en infinitivo, el plan de manejo de residuos sólidos, mi condición de cambio, siguiendo ahora un instrumento, en donde en el Ministerio del Ambiente.
siguiente, ¿no? En este caso, vamos viendo algunos ejemplos concretos de cómo iniciar esta redacción de los objetivos. Bien, entonces, teniendo claridad hasta ahí, vamos a ver ahora otro punto, que son los indicadores. Que indica aquí es una expresión cuantitativa que se utiliza para hacer seguimiento y evaluar una o más variables que están relacionadas con el nivel de cumplimiento de un objetivo determinado, ¿sí? Entonces, el indicador me mide el cómo se está progresando. Es esta métrica que permite o que mide el progreso hacia el logro de la meta. Vamos a ver que hay una vinculación directa entre indicador y meta en un momento. Bien, hay tipos de indicadores, sí. Hay indicadores de cantidades absolutas, de porcentaje o de tasas de variación. Las más comunes y las más usadas son las dos primeras. Cantidad absoluta, por ejemplo, sumatoria de cantidad de número de porcentaje, ¿no? Porcentaje, no sé, de servidores capacitados, porcentaje de metas cumplidas dentro de mi plan de coeficiencia, ¿no? Etcétera. Y así es como yo voy estableciendo mis indicadores. Y ahora, ¿existe una relación entre indicador meta? Sí. La meta es el fin último al que se quiere llegar, mientras que el objetivo es el paso que se quiere cumplir para poder alcanzar la meta. Ahora, esta es un valor numérico relacionado directamente con el indicador. Sin meta no podemos alcanzar resultados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se convierte en un indicador en una meta? Cuando yo establezco un valor numérico, ¿no? En este caso vamos a ver algunos ejemplos en breve, pero ¿qué componentes debe de tener esta meta? ¿No? Esta meta debe tener un valor, debe de permitirme verificar su cumplimiento a través de evidencias, está relacionado con el indicador y me establece cuándo lo voy a realizar también. Algunas características deben ser retadoras, debe ser realista, ¿no? Y para considerar su fijación, es importante tener en cuenta la data histórica de la meta del indicador, las proyecciones. Y es justamente hacia donde en el diagnóstico de coeficiencias nosotros hemos analizado la data mes a mes, ¿no? En este caso ya tenemos una tendencia y tenemos estadística de un año atrás, y si tenemos de más información hacia atrás, es mucho mejor para poder establecer esta tendencia histórica y poder establecer una meta concreta, ¿no? Y también está relacionada con las expectativas de la institución también. Entonces, vamos al ejemplo de cómo una meta, está vinculada con el indicador. Entonces, aquí yo tengo el valor numérico, ¿no? Mi indicador es porcentaje de servidores públicos que manifiestan comportamientos ecoeficientes. Y mi meta es 90% de servidores públicos que manifiestan comportamientos ecoeficientes, ¿no? Entonces hay una relación directa entre meta e indicador. Cuando yo establezco mi valor numérico, el indicador se convierte en una meta. Y así voy siguiendo con los ejemplos. Por ejemplo, 13.8 metros cúbicos colaborador por año, que es consumo promedio anual de agua por servidor. Porcentaje de actividades implementadas del programa de coeficiencia para ahorro de agua, mi meta es 100%. Número de charlas de coeficiencia realizadas, mi meta ha sido 10. Ahora, ya de manera resumen, vamos a ver en este ejemplo en qué caso sería un objetivo, en qué caso sería una meta o en qué caso sería un indicador, ¿no? El primero me indica desarrollar y fortalecer una cultura de coeficiencia en OSINFOR. Objetivo, meta o indicador. Es un objetivo, ¿no? Porque está redactado siguiendo las pautas que ya habíamos establecido, ¿no? Mi verbo en infinitivo, mi condición de cambio y mi sujeto. El segundo, porcentaje de reducción del consumo anual de agua por servidor al finalizar el 2025. Esto está redactado como un indicador. El tercero, gestionar de manera eficiente los residuos sólidos en la entidad. Esto es un objetivo. El cuarto, porcentaje de acciones del plan de coeficiencia implementadas. Esto es un indicador. Y luego tenemos el consumo anual del total de agua entre el número de colaborador promedio, ¿no? Que es una fórmula que mucho hemos usado en nuestro diagnóstico de coeficiencia y esto es un indicador. Y luego tenemos 100% de acciones implementadas del programa de residuos al finalizar el 2025. Esto está redactado, al ya establecer el valor numérico al indicador, es una meta, ¿sí? Entonces, a este punto queríamos
que ustedes tengan el conocimiento necesario para poder definir los objetivos, definir sus metas y definir sus indicadores. Entonces, ahora sí nos vamos a la sección 2, que es el plan de coeficiencia. ¿Qué nos indica la normativa, el Decreto Supremo 016-2021 MINAN respecto al plan? Y esto está establecido en su artículo 17. Nos dice que el plan de coeficiencia es el instrumento de planificación que permite identificar oportunidades de mejora y planificar estratégicamente la implementación de las medidas de coeficiencia, determinando objetivos, metas, actividades y presupuestos necesarios. Este último está alineado al plan operativo institucional para una adecuada, eficaz y eficiente gestión de la coeficiencia y se establece con una temporalidad de 3 años, bajo el enfoque de mejora continua, y es aprobado por el titular de la entidad o la autoridad de gestión administrativa mediante un dispositivo legal, ¿no? Entonces, primero, nuestro plan tiene que ser aprobado con una norma, ¿no? Interna. Ya se delimita aquí quién lo aprueba, el titular de la entidad o la autoridad de gestión administrativa. Segundo, se establece con una temporalidad de 3 años, es decir, nuestras acciones tienen que estar establecidas con esta temporalidad. Me permite identificar oportunidades de mejora, sí, y esto es una secuencia del diagnóstico de coeficiencia. En nuestro diagnóstico de coeficiencia nosotros terminamos con un diagnóstico de oportunidades, una lista de posibles acciones para poder realizar una mejora de nuestros procesos. Y es aquí, en este plan de coeficiencia, donde vamos a analizar esas oportunidades de mejora, vamos a establecer prioridades y vamos a terminar integrándolas dentro de nuestros programas de coeficiencia. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a establecer objetivos, metas y actividades y el presupuesto necesario para implementarlas por cada uno de los componentes: agua, energía, papel, residuos, combustibles, cultura de coeficiencia. Vemos aquí algunos ejemplos de instrumentos normativos a través del cual se han venido aprobando ciertos planes de coeficiencia, y este es el caso específico de Perú Compras, ¿no? Primero, este plan de homologación se establece con una proyección de 3 años. En mi norma de aprobación yo tengo que citar eso, ¿no? ¿Con qué temporalidad pues se viene trabajando este instrumento, ¿no? Y este es otro ejemplo en el caso de una municipalidad, la Municipalidad de Jesús María. ¿Qué debe de contener este plan de coeficiencia? Y aquí el artículo 17 del plan de coeficiencia, aparte de definirme qué es el plan y cómo se aprueba, también me indica qué debe de contener mínimamente. Debe de contener el alcance, ¿no? Primero, definir, ¿es a un local, es a 2 locales, es un plan de coeficiencia integrado o es un plan delimitado? Debe de tener la descripción de la entidad y el comité de coeficiencia también. A este punto, ustedes ya deben de tener su comité de coeficiencia constituido. Debe de contener los objetivos y metas por cada componente. Aquí es donde se introduce la información que hemos trabajado en nuestro diagnóstico de coeficiencia. Recordemos que el diagnóstico de coeficiencia no es un instrumento de coeficiencia, es un documento que integra un instrumento que es el plan de coeficiencia, que debe de contener también la programación de acciones por cada componente, que son los programas de coeficiencia, por cada uno de los componentes: energía, agua, papel, materiales conexos, residuos, combustibles y cultura de coeficiencia. Muy importante, y esto es algo que a veces las instituciones se olvidan, es que el presupuesto debe ser considerado dentro del plan de coeficiencia y también una sección de seguimiento y evaluación. Recordando que el diagnóstico de coeficiencia, y solamente lo voy a mencionar rápidamente, debe de contener mínimo indicadores cuantitativos de consumo y gasto y cálculo de emisiones de dióxido de carbono, número de personas que prestan sus servicios a la entidad, un inventario de equipos y estaciones de reciclaje, el análisis de cultura de coeficiencia, identificación de medidas de coeficiencia y el análisis de oportunidades de mejora. Y aquí es donde nace, pues, las actividades que nosotros vamos a establecer en nuestro instrumento del plan de coeficiencia. La estructura sugerida para este plan, siguiendo el contenido mínimo que debe de contener, es introducción, una breve introducción, el marco legal, muy importante citarlo, el alcance, que es uno de los componentes mínimos que establece la norma, la descripción de la entidad, del comité, objetivos y metas,
¿no? Por cada uno de los componentes debe de contener el diagnóstico. Aquí el diagnóstico puede formar parte del cuerpo del documento o puede estar como un anexo, con cualquiera de las dos. Y el programa de acción por cada componente. En este caso, componente de energía eléctrica, componente de agua, papel, materiales conexos, residuos sólidos, combustible y cultura de coeficiencia. Tiene que contener una sección de presupuesto y una sección de seguimiento y evaluación también. Este es en el caso 2 de la estructura, cuando el diagnóstico de coeficiencia está establecido como un anexo. Bien, entonces vamos al alcance, ¿no? Habíamos mencionado que es importante delimitar hacia dónde estoy haciendo mi evaluación. Si yo he evaluado en mi diagnóstico una sede, mi plan de coeficiencia debe ser esa sede. Si yo he evaluado todos mis locales, pues estoy hablando de un diagnóstico integrado y por lo tanto mi plan de coeficiencia también va a ser integrado. Pero yo no puedo establecer un plan de coeficiencia sobre algo que no he evaluado, ¿no? Entonces es importante que si ustedes dentro de su planificación están estableciendo un plan de coeficiencia para todos mis locales, debo de haber realizado mi análisis integrado. Entonces, aquí es importante establecer hacia dónde se está estableciendo el alcance de este plan. ¿Es a una sede, a todas las sedes? Por ejemplo, este es el caso de la Contraloría General de la República, ¿no? Que en este caso está estableciendo a qué sedes es aplicado este plan de coeficiencia. Y luego tenemos la descripción de la entidad y el comité de coeficiencia, ¿no? Aquí en grandes rasgos ustedes tienen que describir a su entidad, esto dentro, qué tipo de entidad es, esto es un municipio, es un ministerio, es una entidad pública, público-privado, cómo se ha conformado su comité de coeficiencia, quiénes lo integran. Después debe de estar establecidos los objetivos y metas por cada uno de los componentes. En este caso, vamos a ir a esa sección y luego la programación por cada componente, ¿no? Pero, ¿cómo definimos los objetivos, metas e indicadores? Ya hemos visto en la parte introductoria la diferencia entre objetivo, metas e indicadores por cada ejemplos por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahora es importante nosotros analizarlo por cada uno de nuestros componentes. Aquí vemos algunos ejemplos, en el caso de objetivos específicos por cada uno de los componentes en papel, en energía, en agua, ¿no? Por ejemplo, en gestión de residuos sólidos y en cultura de coeficiencia, ¿no? Muchas veces las entidades en tema de gestión de residuos sólidos en su diagnóstico no tienen data, no tienen mucha información, ¿no? En este caso, bueno, si no has realizado muchas acciones, pues es una oportunidad para poder mejorar y poder implementar esas acciones que deberías de haber realizado dentro de tu plan de coeficiencias. Por eso que quizás en muchos ejemplos de las entidades puedan observar que tienen como su meta el 100% de las actividades implementadas de su plan de manejo de gestión de residuos sólidos, ¿no? Luego la programación por cada acción, por cada componente, ¿no? Entonces, para poder establecer mi programa de acción, yo voy a tener que contener el objetivo. Tiene que contener objetivos, meta, indicador, actividades, cronograma, presupuesto, responsable y evidencia, ¿no? Y luego tenemos el presupuesto, ¿no? El presupuesto es muy importante. Debe de haber una sección dentro del presupuesto por cada programa. Y hay un presupuesto general, ¿no? Es importante especificar esto dentro de nuestro plan de coeficiencia. Y luego tenemos el seguimiento y evaluación, ¿no? ¿Quién realiza el seguimiento? ¿Con qué frecuencia lo realizo? ¿Puedo anexar formatos para poder realizar este seguimiento y este monitoreo a través de los indicadores? Sí. Entonces aquí es importante que en esta sección ustedes delimiten todo eso. Y esto es la plantilla de los programas de acción. Ustedes van a tener que realizar cada uno de estos programas por cada uno de los componentes. Vamos a establecer mis objetivos. Lo primero, objetivo, meta, indicador, línea base y su logro. Segundo, ¿qué iniciativas voy a realizar por cada uno de estos componentes? Y estos nacen a partir de mi resultado del diagnóstico de coeficiencia. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué unidad orgánica va a asumir este rol de cumplimiento de esta acción? Y
¿Cuándo lo voy a hacer? ¿No? En este caso se va a establecer con una temporalidad, como dice la norma, de 3 años. ¿Cuál va a ser mi producto? ¿Cuál va a ser mi evidencia? ¿Y cuánto necesito para poder lograr esta implementación? El presupuesto. Entonces, en el paso 1 nos indica elaborar o completar este cuadro de mis línea base, objetivo, meta, indicador y logro, ¿no? En este caso, cómo estoy, es mi línea base, qué se quiere lograr, ¿no? Ya sabemos la metodología para poder establecer mis objetivos, cuál es la meta, cuánto se quiere lograr, cómo lo voy a medir y a dónde voy a llegar, ¿no? Tiene que haber una coherencia y tiene que estar relacionada meta con tu plan de acción. El segundo punto es listar. Vamos a listar todas las actividades que debes realizar y las que fueron identificadas como oportunidades de mejora en nuestro diagnóstico, a fin de poder implementar cada una de ellas, ¿no? Estos son algunos ejemplos de listas de oportunidades, por ejemplo, identificadas, ¿no? Por ejemplo, en algunas oficinas no se puede aprovechar la luz natural debido a que las zonas de trabajo que están cerca de ventanas se observan mobiliarios que impiden el paso de la luz, así como persianas cerradas, ¿no? Acá hay una oportunidad muy grande de poder reorganizar la oficina quizás para poder hacer un uso eficiente de la luz natural. Del inventario, el 50% de los equipos de aire acondicionado no han recibido mantenimiento en los últimos 2 años, ¿ok? Algo está pasando, no hay un plan de preventivo, no hay un plan de mantenimiento quizás. Al verificar 8 autos de la entidad, se evidenció que no se ha realizado el mantenimiento, afinamiento de motor, alineamiento de presión, neumático en los últimos 2 años, ¿no? Es otra oportunidad de mejora. Se evidencian fugas de agua en lavaderos, inodoros, esto probablemente haya sido resultado del análisis del inventario que hemos realizado, y los mismos fueron reportados al área funcional de servicios generales, pero quizás no han hecho nada todavía. Entonces, aquí se tiene que establecer oportunidades de mejora. En las oficinas no se recicla el papel y plástico, no cuentan con contenedores, no hay estaciones para tal fin. Entonces, estos son oportunidades de mejora, son como dice la gráfica, es tiempo de mejorar. Entonces, para ello vamos a establecer qué acciones vamos a realizar por cada una de ellas y vamos a ordenarlas, ¿no? Se recomienda primero las medidas que sean sencillas y las que tengan un costo de implementación bajo o moderado. Si es posible, cero también. Y luego aquellas medidas que generen ahorros importantes en comparación con su costo de implementación, ¿sí? Bien, entonces vamos a ordenarlas y clasificarlas de acuerdo a alta, media y baja prioridad, ¿no? En esos 3 niveles. Y el paso 3 es establecer responsabilidades para el cumplimiento de las actividades. Vamos a elaborar también un cronograma para el cumplimiento de las actividades. Vamos a identificar qué evidencias vamos a establecer para decir que se ha cumplido cada una de estas acciones y vamos a determinar los recursos y presupuestos necesarios para realizar cada una de estas actividades. Ahora, se mencionaba las evidencias, ¿no? Las evidencias son los medios de verificación para decir que se ha cumplido, ¿no?, estas acciones. Pueden ser físicos, pueden ser digitales, ¿no?, pero que permitan obtener resultados medibles, metas, ¿no? Entonces pueden ser reportes, pueden ser informes, pueden ser encuestas, pueden ser expedientes u otro documento que yo pueda generar para poder evidenciar esto. ¿Qué no es una evidencia? Acuerdos, solo afirmaciones, data incompleta, documentos no concluidos, ideas de iniciativa o mejora, ¿sí? Recordemos eso, no es evidencia, evidencia es lo otro que habíamos mencionado. Ahora, es importante también que al momento de que yo haga mi planificación, tenga en cuenta la evaluación a través de hitos intermedios, que son puntos de control, ¿no?, que permiten evidenciar el avance del cumplimiento de la meta, ¿no? Su redacción debe comprender valores numéricos que den cuenta del avance de las metas en periodos o plazos que presenten los avances de las metas, ¿no? Entonces yo voy a establecer mis puntos de control para evaluar posibles desviaciones que yo tenga dentro de mi proceso de implementación para poder nuevamente lograr
y retornar al cumplimiento de mi objetivo, porque finalmente ese es mi fin, ¿no? Lograr lo que yo he planificado, lograr mis resultados para poder cumplir con mis metas. Entonces, es importante tener en cuenta ello. Y dicho ello, vamos a ir a la sección 3, que es seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánto avanzamos y cómo podemos mejorar? Una vez que nosotros ya tenemos nuestro instrumento aprobado, nuestro plan de coeficiencia ya fue aprobado con un instrumento normativo, ha sido refrendado y yo ahora debo de implementarlo, ¿no? Parte de la implementación y a la par de la implementación, yo debo de realizar este seguimiento y evaluación. Cuánto avanzamos y cómo podemos mejorar, ¿no? Se generan informes, reportes de manera periódica a fin de identificar alternativas para mejorar y lograr los objetivos. Es un proceso de retroalimentación que me permite mejorar lo planificado, porque recordemos que la norma me indica respecto al plan de coeficiencia que también se establece con una mejora continua, ¿no? La norma del Decreto Supremo 016-2021 MINAN nos hace mención en el artículo 27 respecto al seguimiento y evaluación. En el numeral 27.1 nos indica que el comité de coeficiencia de cada entidad evalúa e informa al responsable de la gestión de la coeficiencia los resultados en la implementación de las medidas de coeficiencia según lo siguiente. Trimestral y anualmente. Trimestralmente van a verificar el grado de avance del plan de coeficiencia, determinando las oportunidades de mejora. Por ello es importante el seguimiento y evaluación. Y anualmente realizar el balance anual del consumo y gasto de sus recursos respecto al año anterior. Estos resultados, tanto de la evaluación trimestral como la evaluación anual de los resultados, deben ser publicados en el portal web de la institución, ¿no? De cada entidad debe de estar esta información de manera pública. Y el artículo 28 nos hace mención a los resultados que las entidades públicas deben de informar principalmente al Ministerio del Ambiente, ¿no? Las oficinas de administración reportan trimestralmente al MINAN a través del Registro Nacional de Coeficiencia, que es el RENACE, con carácter de declaración jurada durante los 20 primeros días hábiles siguientes al periodo de reporte, ¿no? La información de los indicadores de consumo, de agua, energía, papel, ¿no? La generación de residuos sólidos, combustible también. Los documentos sobre la conformación del comité de coeficiencia, la aprobación del compromiso de coeficiencia, el plan de coeficiencia aprobado, la directiva o lineamientos deben ser subidos al RENACE, al Registro Nacional de Coeficiencia. Y bueno, la última disposición es que las entidades, conforme a sus capacidades y recursos, ponen a disposición al Ministerio del Ambiente a través de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital los servicios de información necesarios para la mejora, planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las medidas de coeficiencia. Bien, dicho ello, entonces, ya habíamos mencionado que a la par de la implementación hay un proceso que se debe seguir, que es el seguimiento y evaluación, ¿sí? Cada etapa interactúa, digamos, dentro de este proceso de planificación, ejecución y retroalimentación. Nosotros ya hemos realizado nuestro diagnóstico a este punto. Hemos establecido las mejores estrategias para poder realizar la planificación de actividades. Tenemos nuestro plan. Estamos ahora en el punto de implementación y es importante realizar el seguimiento y evaluación de lo implementado, porque me va a permitir poder establecer mejoras y oportunidades y nuevamente retornar e integrarlas a mi planificación, ¿no? Para poder seguir con esta mejora continua. ¿Cuál es la diferencia entre un seguimiento y evaluación? El seguimiento es una evaluación continua, dice, es un proceso continuo y permanente, mientras que la evaluación se efectúa al finalizar una etapa. ¿Sí? Generalmente se hace durante un periodo un poco extenso. Aquí vamos a dar el ejemplo de que sea después anual, quizás esta información y evaluación, y un seguimiento sí más continuo. La norma nos indica que sea de manera trimestral evaluar el cumplimiento de nuestro plan de coeficiencia. Permite una revisión, el seguimiento, una revisión de la eficiencia y la eficacia y permite rectificar y mejorar las acciones si las cosas están saliendo mal y establece un sistema de monitoreo. ¿Qué es un monitoreo? Observar, recopilar
recopilar información, medición, un análisis sistemático de la ejecución de un proyecto, se basa en hitos, sirve para alertar sobre problemas e ir haciendo ajustes adaptativos o correcciones en el camino y ofrece los datos necesarios para una evaluación, para una autocrítica. Y la evaluación, pues, es la reflexión sobre lo que ha sido observado para así verificar si seguimos en el rumbo correcto o hay que hacer ajustes dentro de lo planificado. Seguimiento y evaluación, las diferencias, pues se realiza con mayor frecuencia el seguimiento, la evaluación se realiza con menor frecuencia, el seguimiento afecta las decisiones cotidianas, mientras que la evaluación afecta las decisiones en plazos mayores. El seguimiento trata de medir las tendencias que llevan las actividades hacia el logro de las metas y objetivos y la evaluación mide el grado en que se modifica la situación deseado por el cumplimiento de los objetivos y metas en plazos a periodos establecidos. El seguimiento refleja el proceso de ejecución de las actividades del proyecto y la evaluación refleja el estado o situación en que se encuentra el proyecto y su impacto. El seguimiento es una herramienta importante para la ejecución del proyecto y la evaluación es una función importante para reflexionar sobre lo planificado. El seguimiento se manifiesta a través de documentos, informes más frecuentes pero menos extensos. En cambio, la evaluación se manifiesta mediante documentos menos frecuentes pero más extensos. El seguimiento para medir se basa en indicadores empíricos, unidades de medida de las actividades y la evaluación se basa en indicadores de impacto, efectos, resultados que hemos tenido en un proceso de evaluación. ¿Por qué es importante entonces realizar el seguimiento y la evaluación? Porque ayuda a identificar problemas y sus causas, ¿no? Establecemos de esta manera, a través de una evaluación exhaustiva, posibles desviaciones y podemos hacer medidas correctivas para poder retornar y seguir el cumplimiento de lo planificado. Sugiere posibles soluciones para estos problemas, empuja a reflexionar sobre a dónde estás yendo y cómo llegarás ahí, proporciona información y comprensión sobre un asunto, anima a actuar sobre esta información y comprensión y aumenta la probabilidad de que tengas una influencia de desarrollo positiva a lo planificado. El esquema de un seguimiento y evaluación, entonces, nosotros tenemos data de respaldo, data histórica de los indicadores, tenemos nuestra línea base y ahora vamos a empezar con la recopilación de información. Vamos a registrar esta información, vamos a construir nuestros indicadores, esto a través de nuestro plan de coeficiencia y estos indicadores van a ser comparados con la línea base. Entonces aquí es donde vamos a tener una matriz de seguimiento, un registro de información de cómo vamos avanzando, cómo analizamos estos indicadores, ¿no? Vamos a evaluar avances y retrocesos. Y aquí es donde vamos a tomar decisiones de las acciones correctivas o de un proceso de retroalimentación y finalmente la implementación de las acciones correctivas o de retroalimentación y posibles ajustes que yo necesite y retornar al proceso nuevamente. ¿Cómo elaboro estos documentos para el seguimiento y evaluación de las medidas implementadas, ¿no? Entonces, este documento, y esta es la estructura basada en la guía de coeficiencia, debe de contener mínimamente la introducción, objetivos, marco legal, contenido, estrategias para el monitoreo, monitoreo de indicadores de desempeño ambiental, monitoreo de medidas de coeficiencia implementadas y conclusiones. Entonces, vamos a abordar de manera resumida cada uno de estos. En introducción, en este primer apartado debes realizar una breve descripción del ámbito de aplicación y los alcances del documento. ¿Qué se quiere evaluar? Y hasta qué punto se quiere evaluar también, ¿no? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal del documento? ¿No? Monitorear la implementación de las acciones de coeficiencia priorizadas. La institución pública debe establecer objetivos específicos también, considerando las particularidades de cada uno de su plan de coeficiencia. El marco legal, las normativas vinculantes, ¿no? Aquí se establecen. Y el contenido. Aquí en el contenido vamos a establecer las estrategias para el monitoreo de los indicadores de desempeño, consumo y gasto de recursos y el monitoreo de avance en la implementación de las acciones de coeficiencia de nuestro plan de coeficiencia. Entonces, vamos con la estrategia de monitoreo y aquí
tenemos que establecer cómo vamos a realizar este monitoreo, este seguimiento y evaluación. Tenemos que definir al responsable, definir y tener claro los medios de verificación, determinar la periodicidad, ¿no? Si va a ser trimestral, va a ser anual. Vamos a hacer hitos intermedios también. Vincular reporte de monitoreo interno con los responsables, con los reportes que se realizan al Ministerio del Ambiente, informar los avances al responsable de la gestión de la ecoeficiencia. Como ya hemos visto, es importante que este actor participe dentro del proceso y tenga conocimiento acerca de lo que se va avanzando. Entonces, ¿qué vamos a tener con ello? Indicadores de desempeño, implementación de acciones y el balance anual del consumo y gasto de recursos, ¿no? Entonces, con ello, pues nosotros ya hemos establecido en nuestro plan de coeficiencia, recordemos que hemos establecido metas, ahora hay que evaluar esas metas, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso concreto de un objetivo del consumo de agua y su meta era reducir el 10% del consumo de agua por zona al finalizar el 2023. Entonces ahora en seguimiento y evaluación yo voy a evaluar cómo voy con esta meta. ¿Voy a lograrlo? ¿No voy a lograrlo? Y para ello era importante establecer puntos de control, puntos intermedios para poder evaluar posibles desviaciones al fin de alcanzar mi objetivo y mi meta. Monitoreo de indicadores de desempeño, ¿no? Aquí vamos a evaluar cómo va a variar a través de la evaluación de mis indicadores. Yo voy a establecer gráficas, voy a interpretarlas y voy a evaluar cómo va a variar en el tiempo la eficiencia en el uso de los recursos por cada uno de los componentes, ¿no? Determina el nivel de eficiencia en el uso de los recursos y presenta el comportamiento ambiental de una institución de una manera cuantificable y exhaustiva. Voy a necesitar indicadores de desempeño comparados con mi línea base para poder establecer esta evaluación de avance. Vamos a comparar indicadores internos y externos y vamos a comprobar la reducción de los impactos, ¿no? Si en base a mi meta estoy llegando a mi meta, he superado mi meta, ¿no? ¿Cómo voy respecto a la evaluación? Entonces vamos a completar información de mis monitoreos. Necesito información de la data del consumo de energía. Por ejemplo, este es solo un ejemplo. El consumo de energía por cada uno de los componentes: agua, papel, combustibles, generación de residuos sólidos. Necesito toda esta información para ver cómo ha ido mi proceso de implementación, ¿no? Entonces, con esto me va a permitir poder realizar estas gráficas de evaluación y evaluar cómo ha variado en el tiempo la eficiencia en el uso de los recursos. En el primer gráfico, pues se muestra una meta. Tenemos la meta de color naranja, que es 1.79, esto es en el caso de consumo de agua, y tenemos la data mensualizada de consumo por persona, ¿no? En este caso vemos que las tendencias todas, pese a que ha habido un pico alto en marzo, está por debajo de la meta programada. Entonces, digamos que esta entidad sí está cumpliendo su objetivo, su meta. Ahora, en la segunda gráfica vemos que durante los primeros meses, enero, febrero, de enero a febrero, sobre todo en febrero, marzo y abril, casi mayo va bajando un poco, pero hubo un incremento en el consumo, en este caso es de energía, ¿no? En esta institución X hubo un gran consumo de energía durante los primeros meses del año. Entonces, aquí se tiene que analizar qué pasó, por qué ocasionó este incremento tan alto de energía eléctrica. Vemos que en los meses siguientes va bajando, pero aún así el promedio del consumo de energía, dado estos picos que tuvo de consumo de energía, hacen que la institución supere su meta, ¿sí? Entonces, no esperemos a evaluar hasta el final. Vayamos evaluando y vayamos estableciendo medidas correctivas para poder establecer mejoras. No sé qué pudo suceder en esta institución. Ahí habría que determinar las posibles causas que originó este gran incremento, porque es un gran incremento de energía durante pocos meses y que luego se ha ido regularizando y vemos que la tendencia se mantuvo durante los siguientes meses, pero aún así ocasionó pues que finalmente la evaluación de esta institución no sea tan favorable el primer año quizás. Entonces ahí hay que establecer oportunidades de mejora e ir ajustando. Otra manera pues de poder determinar el uso eficiente de los recursos, esa manera comparativa. Esto es una institución, en este caso es MINAM,
¿no? Que teníamos hace varios años diferentes sedes. Ahora estamos integrados en un local central y que ha permitido también eficiencias, ¿no? Entonces, pero antes nosotros teníamos varios locales, ¿no? Ahora tenemos menos que estos, pero igual esto se tiene que evaluar esta información de manera separada. Entonces, vemos aquí que el mayor consumo de energía fue en la sede central, ¿no? Tenemos nuestra meta. Este fue un plan de coeficiencia que sí teníamos para más de un local y tenemos nuestra meta establecida que era 121.37. Vemos que algunos locales superaron, entonces en un periodo, no recuerdo si fue en 2018, que fue antes de que nos mudáramos, o fue 2017 esta data de consumo, ¿no? Pero vemos aquí que hay picos superados, ¿no? Había las data center aquí, quizás eso ocasionó un mayor consumo de energía en ese periodo, o no se practicaban correctamente las medidas de coeficiencia, no se implementaba también el plan quizás, entonces ahí vemos que hay ciertas oportunidades que se tenían que establecer en ese periodo para poder disminuir el consumo de estos locales, ¿no? Otra forma de poder evaluar también estos indicadores es a través del diagrama de Pareto, ¿no? Que nos dice que el 80% de las consecuencias es originado por el 20% de las causas, ¿no? Que aquí organiza los problemas por orden de importancia, de mayor a menor, basándose en el principio de 80-20, donde el 80% de los problemas suelen provenir del 20% de las causas, ¿no? Entonces, la información se ordena de mayor a menor, las causas más frecuentes se encuentran a la izquierda y estas ayudan a analizar un problema identificando las causas, ¿no? En las causas principales, digamos. Entonces, de esta manera también nosotros podemos establecer nuestra evaluación de nuestros indicadores, ¿no? Y otra forma es presentarlo en comportamientos de manera acumulada, ¿no? En este caso vamos viendo la información de manera acumulada y el logro de nuestra meta. Ahora, el monitoreo de las medidas de coeficiencia, ¿no? El monitoreo permite dar seguimiento, como hemos visto, a las acciones establecidas. En este caso tenemos que detallar esta información, definiendo cuándo es la fecha de inicio, cuándo es la fecha de fin, inversión responsable, indicar la fecha de seguimiento, ¿no? Y en este caso tenemos un formato, una plantilla para poder hacer este seguimiento de nuestro plan de coeficiencia, ¿no? En este caso tenemos aquí descritas las medidas que están en nuestro plan, el responsable, la meta está en nuestro plan, nuestra programación está en el plan y aquí vamos a evaluar cuál es el porcentaje de cumplimiento de cada una de estas acciones, de estas actividades. Y voy a definir cuál es el medio de verificación. Si yo dije cumplir 100% es porque he cumplido mi meta, tengo toda la evidencia necesaria para poder reportarlo, ¿no? Igual en los siguientes, ¿no? En esta manera vamos a ir evaluando de manera mensual y anual nuestra información para verificar si efectivamente estamos cumpliendo con nuestro plan de coeficiencia. La norma dice que sea evaluación trimestral mínima, ¿sí? Por si acaso, pero la entidad puede definir también una temporalidad menor. Y bueno, esta es la programación, digamos, de cómo se visualiza este reporte del cumplimiento de las actividades del plan, ¿no? Y por último, las conclusiones. Como parte de las conclusiones del documento, se sugiere señalar lo siguiente. Describir el nivel de implementación de las medidas, detallar las mejoras advertidas con relación a los indicadores de desempeño y mencionar las desviaciones encontradas. Habíamos visto en el ejemplo que en esta institución X hubo un gran consumo en los primeros meses, ¿no? Entonces, encontrar por qué. ¿Cuál es la razón que produjo esta desviación? Señalar las particularidades de la institución que pueden provocar desviaciones e indicar las dificultades encontradas y las posibles alternativas de solución, ¿no? Entonces, con ello hemos concluido esta sección del plan de coeficiencia y también lo relacionado con su seguimiento y evaluación. Gobierno del Perú.